Dios te bendiga y bienvenido al día número 254 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias porque te has conectado el día de hoy a leer juntamente conmigo la palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Daniel, capítulo 4 al capítulo 6 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo en esta hora, te damos gracias. Padre, en este día pedimos que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea revelándonos, Señor, lo que tú tienes, Señor, preparado ya para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el libro de Daniel, capítulo 4, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios, Belsasar. El espíritu de los dioses santos vive en él. Le dije, Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte, y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas, y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra, y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, vi a un mensajero, un santo, que descendía del cielo. El mensajero gritó: «Talen el árbol y córtenle las ramas, sacúdanle las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce, y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo, y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo, durante 7 periodos de tiempo, que tenga la mente de un animal salvaje, en lugar de una mente humana, pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo. El rey Nabucodonosor. Ahora, dime qué significa. ¿Por qué ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo? Sin embargo, tú puedes decírmelo, porque el espíritu de los dioses santos vive en ti. Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo: Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió: Mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte,
y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas, y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra, y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, Su Majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio a un mensajero, un santo, que descendía del cielo y decía: talen el árbol y destruyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce, y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, Su Majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Eso significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Dios, al Altísimo, y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle por qué hace estas dos cosas. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Daniel capítulo 5. Muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor, Nabucodonosor, había sacado del templo de Jerusalén.
quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. De pronto, vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía, y el rostro se le puso pálido de susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. El rey llamó a gritos que trajeran a los brujos y a los astrólogos y a los adivinos para que se presentaran ante él. Les dijo a esos sabios babilónicos: el que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa, será vestido con mantos púrpuras propios de la realeza, y se le pondrá una cadena de oro alrededor de su cuello. Será el tercero en importancia en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito ni decirle al rey lo que significaba. Así que el rey se asustó aún más y se puso pálido. Sus nobles también estaban perturbados. Cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar: ¡Que viva el rey! No se ponga tan pálido ni tenga miedo. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría como la que tienen los dioses. El rey que precedió a usted, o sea, tu antecesor, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. Este hombre, Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Entonces trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó: ¿Eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Daniel respondió al rey: Su Majestad, guarde sus regalos y déselos a otra persona. Igual, le diré el significado de lo que está escrito en la pared. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor. A su antecesor Nabucodonosor lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana. Se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobernaba los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted,
sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió: Mene, Mene, Tekel y Parsin. El significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le dieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia, y Darío, el medo, se apoderó del reino a los 62 años de edad. Daniel capítulo 6. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudiera criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: ¡Que viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que, en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas, que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas, que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: Su Majestad,
Usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles, para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: «¡Daniel, siervo del Dios viviente! ¿Pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones?» Y Daniel contestó: «¡Que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad». El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron, aún antes de que llegaran al piso del foso. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: «Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones». Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro, el persa. Aleluya. Así que hemos leído Daniel capítulo 4 al capítulo 6, donde vemos tres relatos diferentes. Vemos la humillación del rey Nabucodonosor, la caída de Babilonia bajo Belsasar, y vemos nosotros también la fidelidad de Daniel en el foso de los leones y esa fidelidad de Dios para con él, ¿verdad? Y en el capítulo 4 vemos nosotros que Nabucodonosor tiene un sueño de un gran árbol que llega hasta el cielo, pero ese árbol es derribado después y solamente queda el tronco. Cuando Daniel le presenta al rey este sueño, Daniel no quiere, es tan impactante la consecuencia de lo que Nabucodonosor ha hecho, que aún Daniel temía por lo que le vendría a él. Y no quería él poder tener que darle este relato al rey. Daniel le interpreta el sueño y le deja saber que él sería echado de entre los hombres y tendría que irse a vivir como un animal durante 7 años, hasta el punto que él reconociera que Dios era Dios, que el Altísimo gobierna sobre los reinos del mundo. Y en muchas ocasiones Dios tiene que llevarnos a ese punto de poder reconocer que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestros méritos, sino que es Él el que da las cosas y quita las cosas. Y vemos, ¿verdad?, que un año después, mientras el rey se gloría en su poder, pensando que él, por su fuerza, por su reinado, su poderío, él estaba donde él estaba, aquella palabra se cumple.
y pierde la razón y vive como las bestias. Y esto para mí fue tan impactante, porque si lo pensamos, es Dios quien nos da entendimiento, es Dios quien nos da gracia, es Dios quien nos da favor, es Dios quien nos da aún la sabiduría. No somos sabios o inteligentes por nuestro ADN, por nuestros genes, por qué tanto estudiemos, por qué tanto nosotros nos esforcemos. Aún nuestro conocimiento o la medida de nuestro entendimiento o nuestra sabiduría o de la inteligencia que poseemos es dada por Dios y Dios se puede quitar. Y vemos aquí que Nabucodonosor perdió la razón y le tocó vivir como las bestias del campo. Dios le quitó su ego, le arrancó su orgullo, le quitó aquello que donde estaba arraigada su ego y su orgullo, su arrogancia. Le quitó todo Dios. No tan solamente el reinado, pero aún aquello en el cual se arraigaba su identidad de orgullo y ego. Y vemos que Dios lo lleva a que vaya a vivir al campo como un animal. Es Dios que nos da el aliento de vida. Es Dios que nos da la sabiduría. Es Dios el que nos da todo lo que nosotros tenemos, las capacidades. Y vemos que después del tiempo señalado, esos 7 años, es como que Dios le vuelve la razón a Nabucodonosor. Y entonces levanta los ojos al cielo, recobra la cordura y reconoce a Dios. Dios es soberano. Y en el capítulo 5 vemos que el sucesor de Nabucodonosor, el rey Belsasar, celebró un banquete y manda a pedir que se traigan los vasos que se habían traído del exilio. Eran estos los vasos que habían sido consagrados para el templo en Jerusalén, para Dios. Y mientras mandan a usar esto, que era algo sagrado, para beber vino y a la vez ellos poder llevar a cabo a sus sacrificios y su adoración a sus dioses, vemos esta escena, por decirlo así, donde nos está relatando aquí el libro que aparece una mano que empieza a escribir en la pared y empieza a escribir Mene, Mene, Tekel y Parsin, estas palabras de las cuales ellos eran eran códigos, era algo que ellos no entendían, era algo que los espantaba. Aquella escena, ¿verdad? De aquella mano, y a la vez no entender las palabras escritas por aquella mano. No tenían el control ellos, no tenían ellos el entendimiento. Aquello solamente era algo que iba a ser revelado por medio de alguien que fuera sabio, alguien que tuviera aquel conocimiento, aquella revelación. Y vemos que en sus fuerzas, el rey Belsasar manda a llamar sus magos, sus brujos, sus sabios, a que le interpreten esto, pero nadie podía interpretar lo que es de Dios. Nadie podía interpretar lo que no venía de lo humano, sino que esto venía de Dios. Y aparece la mamá del rey y le dice, hay un hombre
en cuyo vive el Espíritu del Dios viviente. Él es capaz, Él es sabio. Llama a este hombre para que Él te interprete esto. Y vemos que Daniel es llamado por el rey, se presenta ante el rey, y el rey, aún en sus fuerzas, ¿verdad? E intenta decir, le dice a Daniel, mira, si tú me haces esto, si tú me interpretas esto, yo te voy a dar tantas cosas, esto y esto y esto. Y Daniel le dice, guárdese sus regalos, déselos a alguien más. Daniel está dejando en claro que si él iba a interpretar esto, no iba a ser porque él quería ganar algo por un beneficio propio. Que la revelación vendría de parte de Dios, no de él. Él no tenía nada que ganar aquí más que ser un instrumento de parte de Dios, un instrumento de honra para Dios, para traer un mensaje a este hombre impío. Y Daniel, ¿verdad?, nos da la interpretación, dejándole saber que Mené significaba Dios ha contado tus días, le dice, y tu reino llega a su fin. ¿De qué él le está dejando saber Dios? Sé que significa ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Y parsin significa tu reino ha sido dividido y entregado a medos y persas. Y vemos, ¿verdad?, que el rey cumple igual su palabra. Y esa misma noche, Babilonia cae. Aquel imperio de poder y gloria que Dios les había dado, de la misma forma se les fue quitado porque ellos no reconocieron que había sido Dios quien les había dado aquel poderío. No había sido en su fuerza de ellos, sino que había sido Dios. Y vemos que Dios juzga con justicia a los orgullosos y blasfemos. Y en el capítulo 6, Daniel vemos que por ser hijo de Dios y como hijo de Dios hacía lo correcto delante de Dios, no de los hombres, se distingue, tiene la gracia, el favor, la sabiduría, los talentos de parte de Dios. Y el enemigo siempre va a intentar levantar oposición. Y vemos que se levanta un grupo de hombres que le tienen envidia a Daniel. Al punto que ellos mandan arreglar que el rey Darío firme un decreto que prohíbe orar a cualquier dios excepto a él durante 30 días. Pero como Daniel no se rige por leyes humanas, no de que no se deben de honrar las leyes humanas, no de que no se deba de respetar las autoridades que están impuestas sobre nosotros, pero por encima de cualquier cosa que pueda llevarnos a pecar en contra de Dios, está nuestra obediencia a Dios. Está el honrar a Dios, está el nosotros permanecer fiel a Dios. Y vemos que Daniel sigue orando a Dios de la misma forma como él ya acostumbraba. Daniel no empezó a orar en el momento que se hizo este decreto para desafiar el decreto. No, el decreto se hizo para poder desafiar a Daniel. Porque él era un hombre que ya tenía una relación con Dios. Él era un hombre que honraba a Dios, que adoraba a Dios, que era fiel a Dios. Y vemos que él continúa con lo que él hacía.
continuó orando 3 veces al día. Y estos hombres, agentes del enemigo, llevan esto al rey Darío. Y como la gracia y el favor estaban sobre Darío, el rey Darío intentó ver la forma en cómo él podía encontrar una manera de salvar la vida de Daniel de esto. Pero como la ley era la ley, es arrestado y arrojado al foso de los leones. Y vemos el testimonio poderoso, tal como el testimonio poderoso de los 3 jóvenes, ¿verdad?, que estuvieron en el horno. Ahora Daniel estuvo en su propio horno, en un foso con leones, donde Dios envió a su ángel para cerrar la boca de esos leones. Y Daniel sale ileso. Y lo que el enemigo intentaba usar para terminar a Daniel, para deshacerse de Daniel, Dios lo usa para glorificar su nombre. Al punto que el rey, ese rey pagano, Darío, proclama: Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino nunca será destruido. Este rey reconoce al Dios de Daniel y le da honra y gloria a él, porque acaba de ver que él se glorificó, que él se manifestó a través del testimonio de Daniel, a través de la fidelidad de Daniel para con su Dios. Aleluya. Así que Dios es justo, Dios es bueno, Dios es fiel y Dios ve de lejos al arrogante. Él resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y vemos que no importa las riquezas, los recursos, lo que sea. Los reinos humanos, todas esas cosas son pasajeras. Pero Dios permanece para siempre. Aleluya. Debemos de tener una relación constante en nuestras vidas. Para que aun cuando la persecución se levante, podamos nosotros permanecer firmes. Y Dios honra a quienes le honran a Él. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida en la lectura de hoy. Dios te bendiga.